Poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares conjuntas contra Irán, atacando miles de ubicaciones en todo el país con bombardeos y ataques con misiles implacables, el régimen iraní respondió. Cerraron efectivamente el estrecho de Hormuz, amenazando con atacar cualquier barco que intentara pasar de un lado al otro. Y desde entonces han cumplido esas amenazas. Al incendiar varios petroleros y colocar minas en el agua, convirtieron un paso que antes era seguro en una verdadera trampa mortal. Como resultado, el tráfico dentro del estrecho ha disminuido en un asombroso 95%. Ahora solo se permite el paso a una pequeña fracción de embarcaciones. En consecuencia, los precios del petróleo han aumentado en todo el mundo. Continentes enteros están al borde de una grave crisis económica y los líderes mundiales buscan desesperadamente una solución. En teoría, la respuesta parece bastante sencilla. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, ocupando uno de los primeros puestos en el ranking de fuerza militar de Global Firepower cada año. Su fuerza naval no tiene comparación. Cuenta con la impresionante cantidad de 11 portaaviones y cientos de buques de guerra, todos respaldados por miles de aviones de primer nivel mundial y un suministro casi interminable de misiles y bombas. Una fuerza de tal tamaño y poder debería ser capaz de conquistar naciones enteras con relativa facilidad. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no puede simplemente tomar el control del estrecho de Hormuz? ¿Qué tan difícil podría ser controlar una simple vía marítima que tiene apenas 21 millas de ancho en su punto más estrecho? Bueno, para Estados Unidos y sus aliados es mucho más difícil de lo que parece. Y la respuesta está oculta en la geografía. Entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está el estrecho de Hormuz. Conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y más allá, el Océano Índico. Irán está situado al norte, con Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Este tramo de agua puede no parecer tan importante en un mapa, pero a veces los lugares más pequeños tienen la mayor importancia. Es uno de los pasos marítimos más importantes del planeta, con una enorme influencia sobre la economía global. Eso se debe a que, literalmente, es la única manera en que el petróleo puede salir del Golfo Pérsico por mar. Y esta es una de las regiones más ricas en petróleo de la Tierra. Muchos de los países aquí se encuentran entre los mayores productores de petróleo del mundo, incluyendo a 5 de los 10 principales: Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. En conjunto, estas naciones producen cerca de 30 millones de barriles de petróleo cada día. Mientras que parte de ese petróleo viaja a sus destinos a través de oleoductos, un gran porcentaje tiene que transportarse por mar. Debe atravesar el estrecho de Hormuz para llegar a los muchos países que dependen de ese petróleo. Un asombroso 20% del petróleo mundial, así como el 20% del gas natural licuado mundial, pasa por esta única vía marítima cada año. Esos países de destino se encuentran en todo el mundo. Millones de barriles van directamente a Asia para abastecer a los centros de manufactura más grandes del mundo. En Europa, alimenta las redes eléctricas de las principales naciones. Y en África, países enteros dependen casi exclusivamente del petróleo de los estados del Golfo, solo para mantener sus vehículos en funcionamiento. Incluso partes del mundo que no compran ni usan directamente el petróleo del Golfo Pérsico, aún sienten los efectos cuando el estrecho de Hormuz deja de funcionar como debería. Porque cuando se corta el 20% del suministro mundial de petróleo, el precio del petróleo en todo el mundo sube. Eso crea un efecto dominó con una enorme variedad de consecuencias en cadena para los costos de muchos otros productos. Cuando el petróleo se vuelve más caro, todo se vuelve más caro y casi todos sufren. Por eso el estrecho de Hormuz es tan increíblemente importante. Es más que una simple vía marítima, es una arteria vital en la economía global. Algunos argumentan que la solución más obvia es enviar a la Marina de los Estados Unidos para tomar el control. Podrían retirar las minas, disuadir más agresiones iraníes y escoltar a los petroleros de manera segura a través del estrecho. Parece completamente plausible. La Marina de los Estados Unidos presume de casi una docena de grupos de ataque de portaaviones. Posee algunos de los mejores buques de guerra y destructores jamás construidos, con un presupuesto militar más grande que el de docenas de otras naciones combinadas. Es más fuerte que Irán en todos los aspectos medibles. Como dijo recientemente el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a los reporteros, cito: "Tenemos capacidades que ninguna otra nación en la Tierra posee. Si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz,
Estados Unidos responderá con una fuerza 20 veces mayor. Fin de la cita. Hegseth y otros funcionarios estadounidenses se jactan del enorme impacto de sus recientes ataques contra Irán. Se informa que bombas y misiles estadounidenses por valor de miles de millones de dólares destruyeron la infraestructura militar del país, dejando al régimen iraní prácticamente sin marina ni fuerza aérea dignas de mención. Parece completamente factible que Estados Unidos pueda mover sus buques de guerra de primer nivel o submarinos de última generación a las aguas que rodean el estrecho de Hormuz. Podrían establecer control y proporcionar un paso seguro para los petroleros que necesitan desesperadamente atravesarlo. Los titulares y los informes de noticias constantemente se enfocan en el hecho de que el estrecho de Hormuz es extremadamente angosto. En algunos puntos tiene apenas 21 millas de ancho, pero las rutas de navegación reales que lo atraviesan son mucho más estrechas. Solo hay dos rutas principales que los enormes petroleros tienen permitido legalmente seguir para entrar y salir del estrecho. Una los lleva del Golfo de Omán al Golfo Pérsico, otra los lleva de regreso en sentido contrario. Estas rutas tienen apenas 2 millas de ancho, con una franja de separación de otras 2 millas entre ellas, y los barcos son canalizados estrictamente a través de estas rutas. Estas rutas estrictas son de suma importancia para controlar el tráfico en un espacio tan reducido. Previenen incidentes potencialmente catastróficos, como que dos enormes petroleros choquen violentamente. Cuando el estrecho de Hormuz funciona como debe, los petroleros y los buques de carga siguen rutas altamente predecibles y rígidas para entrar y salir de la zona. Y estos no son barcos militares ágiles y veloces. Los petroleros son colosales. Las unidades más grandes se clasifican técnicamente como petroleros ultragrandes de crudo. Normalmente miden más de 1000 pies de largo. Son capaces de transportar millones de barriles de petróleo a la vez. Su enorme tamaño y peso los hace extremadamente lentos y torpes. A menudo viajan a velocidades tan bajas como 12 millas por hora cuando atraviesan espacios restringidos como el estrecho de Hormuz. Son embarcaciones gigantescas y sin blindaje que se mueven a paso de tortuga, atrapadas en rutas claramente definidas. Eso los convierte en objetivos increíblemente fáciles para cualquier fuerza enemiga que planee emboscarlos, especialmente una fuerza enemiga que posee muchas millas de costa elevada, con vista directa sobre esas rutas exactas y predecibles. Uno esperaría que una arteria tan vital estuviera bajo el estricto control de una autoridad internacional, una autoridad que controle cuidadosamente los estrechos canales de navegación, el tráfico marítimo y que garantice que el estrecho siga siendo un lugar de paz y seguridad. Ese simplemente no es el caso. Desde una perspectiva legal, el estrecho está bajo el derecho internacional. Está cubierto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto establece que todos los barcos y aeronaves gozan del derecho de paso en tránsito, el cual no debe ser impedido, y que los estados que bordean los estrechos no deben obstaculizar el paso en tránsito. La Convención teóricamente permite que barcos de cualquier nación viajen por esta vía marítima sin ser interrumpidos ni obstaculizados. El problema es que, aunque el paso está supuestamente protegido por el derecho internacional, las aguas a ambos lados de él son propiedad y están controladas por Irán y Omán. Eso les da a esos países una enorme cantidad de influencia y capacidad de presión sobre las operaciones del estrecho, especialmente a Irán. Poseen decenas de millas de zonas costeras y varias islas pequeñas repartidas a lo largo del borde norte del estrecho. Estos puntos de observación dan directamente al mar, ofreciendo vistas claras y sin obstáculos de las docenas de petroleros indefensos que cruzan la zona cada día. Aunque Irán no es oficialmente dueño del estrecho, está en la mejor posición posible para controlarlo. Y en las últimas semanas, Irán ha aprovechado al máximo y de manera devastadora ese hecho. Estados Unidos e Israel pueden haber diezmado las defensas aéreas y los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán. No han eliminado por completo la capacidad de Irán para defenderse. Los informes muestran que Teherán todavía almacena misiles, drones, artillería y otras armas. Podrían usar esto para realizar ataques devastadores contra embarcaciones que intenten navegar por el estrecho de Hormuz. Y esto nos lleva al siguiente gran problema con la intervención militar. Sería casi imposible para Estados Unidos, incluso con buques de guerra avanzados, garantizar realmente la protección de las embarcaciones que usan el estrecho. Si Irán quisiera atacar esos barcos, podría usar una amplia gama de armas de corto alcance,
Cohetes, misiles de corto alcance y sistemas de artillería móvil ubicados a lo largo de las zonas costeras podrían causar daños colosales. Estas no son las municiones de largo alcance que Irán ha usado para atacar bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico. Esas armas tardan varios minutos o incluso horas en recorrer cientos de millas. Ese retraso importa. Le da a la fuerza defensora tiempo suficiente para identificar la amenaza que se aproxima. Pueden evacuar bases o lanzar misiles interceptores para limitar el daño. Cualquier objetivo de las armas de corto alcance de Irán no cuenta con esa ventaja. Cuando se lanzan desde distancias tan cercanas, estas armas cruzan el agua en cuestión de segundos. Impactan sus objetivos en un abrir y cerrar de ojos. Esto deja a la tripulación con casi nada de tiempo para darse cuenta de lo que está pasando, y mucho menos para reaccionar. Como señala el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, David de Rochester, tienes que detectar, identificar, rastrear y luego interceptar un misil, y va muy, muy rápido. Incluso si los buques de guerra estadounidenses estuvieran escoltando activamente a un petrolero a través del estrecho, tendrían enormes dificultades para contrarrestar una andanada inesperada de misiles iraníes o fuego de artillería que estallara desde la costa. Ahora, multiplica esta pesadilla por 100. Estados Unidos no tendría solo un puñado de petroleros que defender. Como el cuello de botella más importante del comercio petrolero mundial, el estrecho de Hormuz se vuelve increíblemente concurrido. Más de 100 embarcaciones lo atraviesan todos los días. Estas no son embarcaciones militares equipadas con defensas antiaéreas, sistemas de vigilancia, torretas y cañones automáticos. Son simples barcos de transporte diseñados para una sola cosa: transportar petróleo u otras mercancías de un lugar a otro. No tienen ningún medio para defenderse y dependen de un par de docenas de tripulantes desarmados a bordo. Miles de vidas se ponen en riesgo todos los días mientras estos enormes buques intentan cruzar de un lado al otro del estrecho. Tener que proteger a tanta gente, escoltar a tantos petroleros que se mueven lentamente y lidiar con tantas amenazas simultáneas sería una tarea hercúlea. Eso llevaría a Estados Unidos y a cualquier aliado que respondiera al límite de sus capacidades. Y eso sin siquiera mencionar una de las armas más eficientes y rentables de Irán: los drones. En los últimos años, Irán se ha convertido en una de las principales naciones productoras de drones militares en el mundo. Sus drones Shahed fueron ampliamente utilizados por Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos drones son increíblemente baratos de fabricar. Un Shahed 136 típico tiene un valor aproximado de entre $20 y $50,000 por unidad. Eso es solo una fracción del costo de los misiles interceptores, que cuestan alrededor de $1 millón y que la Marina de los Estados Unidos utiliza para derribarlos. Esta brutal lógica económica significa que Irán puede producirlos en masa en grandes cantidades. Lanzan enormes enjambres únicamente para saturar las defensas aéreas enemigas y causar daños graves. Aunque las especificaciones técnicas varían entre modelos, muchos de estos drones llevan ojivas de gran tamaño. Algunos llevan ojivas de más de 100 libras y viajan a velocidades de alrededor de 115 millas por hora. Pero lo más preocupante de ellos es su alcance. Los drones de Irán pueden recorrer aproximadamente 1.555 millas. Teóricamente, podrían ser lanzados desde cualquier lugar dentro de las fronteras de Irán y usarse para atacar barcos civiles en el estrecho de Hormuz. Los defensores estadounidenses podrían derribar grandes cantidades de estos drones, pero solo se necesita que un par de ellos logren pasar para causar un daño colosal. Cientos de millones de dólares en petróleo podrían arder. Buques petroleros enteros sin blindaje podrían ser enviados al fondo del estrecho. Sin embargo, hay una amenaza aún más mortal. Los funcionarios estadounidenses suelen presumir de cómo los ataques aéreos de Estados Unidos han dejado a Irán prácticamente sin una fuerza naval digna de mención. Pero en realidad, Teherán todavía controla medios navales letales. Eso incluye barcos minadores, pequeñas lanchas de ataque rápido, mini submarinos e incluso drones kamikaze marítimos. Todos estos sistemas podrían usarse para causar caos en el estrecho de Hormuz. Irán podría usar enjambres de pequeñas lanchas para sobrepasar las defensas físicas de un barco o abrir agujeros directamente en los costados de los petroleros que avanzan lentamente. Incluso, si estos petroleros tuvieran buques de guerra estadounidenses escoltándolos o grupos de portaaviones patrullando la zona, aún así no tendrían la total seguridad de atravesar el estrecho sin ser atacados violentamente. Irán no necesita derrotar a Estados Unidos en un conflicto directo, de igual a igual.
No necesita un ejército enorme, miles de lanzadores de misiles complejos, grandes buques de guerra, ni otros recursos grandes y llamativos. Solo necesita hacer que el estrecho sea un lugar peligroso y arriesgado para atravesar. Puede lograrlo con un conjunto relativamente barato y básico de herramientas que todavía tiene en abundancia. Artillería y misiles antibuque disparados desde posiciones costeras cercanas sin casi ninguna advertencia. Radares rastreando embarcaciones que se mueven por estrechas rutas de navegación. Unidades móviles y enjambres masivos de drones listos para ser desplegados. Gran parte del terreno a lo largo de la costa sur de Irán es intensamente accidentado y montañoso. El ejército iraní conoce la zona a la perfección. Con la ventaja de combatir en su propio terreno, las unidades terrestres móviles toman posiciones estratégicas ocultas entre las montañas y los valles. Lanzan municiones baratas antes de moverse rápidamente a nuevas ubicaciones. Incluso con aviones y helicópteros en el aire, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene dificultades para localizar a estos grupos guerrilleros, especialmente mientras se enfrenta a amenazas simultáneas desde el aire y el mar. En ese momento, en realidad no importa cuánta fuerza muestre Estados Unidos. Los petroleros aún no querrán atravesar el estrecho. Seguirán estando expuestos a drones en el horizonte, artillería escondida detrás de los acantilados costeros o minas mortales ocultas bajo la superficie del agua. Las empresas que poseen y operan estos barcos no querrán correr ningún riesgo de perderlos, y las compañías de seguros que normalmente cubren a esas empresas no estarán dispuestas a hacerlo. Lo que nos lleva a la paradoja final del estrecho. Técnicamente hablando, no son las minas, misiles o amenazas físicas lo que mantiene a los petroleros atascados en un lado u otro del estrecho. Es el seguro. O, para ser más exactos, la falta de este. Poco después de que comenzó la guerra, todas las grandes compañías de seguros que históricamente ofrecían cobertura para petroleros redujeron rápidamente sus servicios. Muchas simplemente se negaron a cubrir cualquier embarcación que tuviera la intención de cruzar el estrecho de Hormuz. Esta es exactamente la razón por la que cualquier idea de que Estados Unidos tome el control del estrecho es un catastrófico callejón sin salida. El objetivo de tomar el control del estrecho es mantenerlo abierto y permitir que el petróleo fluya a través de él. Pero el acto de tomar el control inevitablemente obliga a cerrarlo. La mera presencia de buques militares estadounidenses en esa parte del mundo supone un riesgo comercial extremo. Siempre habría al menos una pequeña amenaza que disuadiría a las compañías de seguros de ofrecer la cobertura necesaria. Sin seguro, las grandes compañías navieras no zarparán, dejando solo una opción apocalíptica. La única manera de asegurar realmente el estrecho sería que Estados Unidos eliminara por completo la capacidad de Irán de amenazarlo. Tendría que eliminar la mayoría de sus sistemas de misiles, y luego tendría que destruir sistemáticamente cada uno de los restantes. Tendría que eliminar todo el ejército de drones. Debe arrasar todas las plantas de producción donde se fabrican esos drones. Requiere desarmar millones de minas submarinas y neutralizar completamente todas las bases navales. Significa eliminar cada uno de los recursos militares que podrían usarse para atacar el estrecho de Hormuz. Requiere cortar las complejas líneas de suministro que permiten que los aliados de Irán, como Rusia, proporcionen municiones adicionales en el futuro. Estados Unidos tendría que anular completamente las capacidades militares de un país de más de 90 millones de personas, un régimen profundamente arraigado que ha estado preparándose para un conflicto exactamente de este tipo durante varias décadas. Estados Unidos ha sido dominante en su guerra con Irán, eliminando miles de objetivos. Pero hay una gran diferencia entre dañar gran parte de las fuerzas armadas de un país y aniquilar por completo toda su capacidad de defenderse. Incluso para el ejército más poderoso del mundo, una misión como esta exige un esfuerzo sobrehumano. No sería una operación de 4 semanas. No tomaría un par de meses. Tomaría años de combate sostenido y brutal y cantidades inimaginables de dinero. Durante todo ese tiempo, la economía global sufriría gravemente. Los precios del petróleo se dispararían, provocando una inflación generalizada en muchos mercados. La gente común se vería obligada a pagar cantidades exorbitantes por todo, desde la gasolina de sus autos hasta sus facturas de servicios, comestibles y bienes básicos. Una operación de este tamaño y escala tan devastadora implica que vidas estadounidenses estén en riesgo día tras día. Algunas ya se han perdido, inevitablemente más seguirían.
Incluso si Estados Unidos e Israel lograran eliminar a grandes cantidades de soldados iraníes y objetivos militares, pérdidas relativamente leves para Estados Unidos serían demasiado difíciles de soportar para gran parte de la población y los políticos elegidos para representarlos. Esto lleva directamente a un aumento de la disidencia interna y una grave desestabilización política en territorio estadounidense. Esto fractura las relaciones de Estados Unidos con sus aliados en Europa y en otros lugares. Sus acciones militares desesperadas continuarían manteniendo el estrecho bajo un bloqueo asfixiante. Empeora la crisis global con cada día que pasa, afectando a naciones, continentes y a miles de millones de personas inocentes. Esta es la aterradora paradoja del Estrecho de Hormuz. Mientras más fuerza utiliza una superpotencia para controlarlo, menos estable se vuelve en realidad. En esta parte del mundo, la verdadera estabilidad no se trata de dominio militar total, se trata de moderación. Se trata de disuasión, se trata de mantener un equilibrio increíblemente delicado en un lugar muy pequeño, frágil, pero extraordinariamente influyente. Un lugar que, por su propia naturaleza, nunca podrá ser completamente controlado. Lo que obliga a plantear una pregunta completamente nueva. Si el ejército más grande de la Tierra no puede asegurar este pequeño paso marítimo, ¿por qué las compañías navieras simplemente no la rodean? La respuesta es una pesadilla geográfica y económica catastrófica. Y puedes ver exactamente por qué no podemos simplemente evitar el Estrecho de Hormuz haciendo clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.